Muy buena tarde a todos. Este es el primer video de este canal llamado México en la era de los progres. Hago este primer video, como protesta y hacer un llamado a la conciencia de todos los mexicanos y de toda Latinoamérica, de que las ideologías de género de feministas y LGBT están pudriendo nuestras sociedades. Estas ideologías aquí en México están siendo implantadas por Morena. Sí, señores, esto nadie lo habla, ni los youtubers pro AMLO, pro Morena lo dicen, pero es el momento de decirlo. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña introducción. México durante 90 años vivió bajo el dominio de dos partidos políticos, principalmente de uno, del PRI, que era de corte de derecha, con valores cristianos, católicos, que eso no tiene nada que ver, pero sí eran muy nacionalistas en su origen. Aún así, se sabe que desde la Revolución Mexicana y después el PRI hizo tratos con el extranjero, tenía presidentes corruptos, como siempre nos acostumbró a las nuevas y viejas generaciones de México. Hasta hace 20 años el PAN, otro partido de derecha, un partido empresarial, conservador también, tenía su oportunidad, pero no quiso variar y fue uno más, un partido más de saqueo, un partido más de vendepatrias, de corrupción. Entonces, ¿qué pasa con estos dos partidos? ¿Qué pasa con la derecha en México? La derecha en México es una derecha vulgar. La derecha en México durante estos 100 años, y hablo después de la revolución, la derecha en México se dedicó a cuidar sus intereses privados, se dedicó a hacer tratos con países extranjeros como Estados Unidos, pisoteando a la ciudadanía de México. Durante todo este tiempo, esta derecha se hizo de un pensamiento el cual creyeron que jamás iban a ser sustituidos. Y esto alimentó su ego y los hizo creer que podían hacer y deshacer cuanto quisieran en México. La derecha en México es una derecha vulgar. La derecha en México está constituida por personas empresariales, más no políticas. Es por eso que hoy en día la sociedad mexicana ya no los desea, más en el mandato. La derecha en México, a diferencia por ejemplo de la derecha de Vox en España, la derecha en México es una derecha bastante vulgar. Vox, por ejemplo, revisen, son nacionalistas, no desean la ideología de género de feministas y LGBT. Vox en España es un partido que, según a lo que he visto, pretende darle una solidez perdida a España. Esto nos haría bien a todos los hispanos, porque al final de cuentas estamos ligados por una historia, por un lenguaje. Al contrario, la derecha en México es una derecha carente de valores, carente de propuestas políticas. Es una derecha que se acostumbró a vivir bien, es una derecha que se acostumbró a no sufrir hambre. Es por eso que hoy en día ganó Morena. Bueno, no hoy, sino hace un par de años. Morena ganó y es una izquierda, es de corte izquierdista. Morena en su corte izquierdista vino a refrescar a México, vino a darnos una esperanza de salir de este régimen de corrupción de la derecha, de este régimen vulgar. Y eso fue muy atractivo para todos nosotros los mexicanos. Es por eso que 30 o 35 millones de mexicanos votaron democráticamente por Morena.
Pero Morena es un caballo de Troya. Morena sí está haciendo algunas cosas buenas, como la infraestructura del Tren Maya en el sur, como las nuevas refinerías que también se están haciendo en el sur, como la protección hacia nuestra soberanía. Pero el partido Morena, quiero hablar del partido Morena, no de Andrés Manuel. Andrés Manuel lo voy a retomar un poco después. El partido Morena es un caballo de Troya porque trae bajo su brazo las ideologías de género de feministas y LGBT. Esas feministas que, si tú buscas videos en YouTube, te vas a dar cuenta que destrozan e imponen ideas carentes de ciencia, ideas carentes de política, ideas carentes de sentido común para toda una sociedad. Revisa en Argentina, revisa en España cómo estos países están siendo contaminados de estas ideologías progresistas de la izquierda. En México no se habla de esto. Existen varios youtubers, no voy a decir su nombre. Uno es de aquí de Guadalajara, son 2 o 3 youtubers de aquí de Guadalajara, y otros más son del sur, que son pro AMLO, son pro Morena, y hasta ahorita no he escuchado que hablen acerca de las leyes que Morena desea imponer sin consulta ciudadana, sin consulta científica, y que desea imponer a toda la sociedad mexicana. ¿Cuáles son estas leyes? Bueno, hasta hace unos 15 días, 20 días, querían pasar una ley de transgénero sobre menores de edad, que un niño pueda elegir su identidad sexual. Qué curioso, no puede fumar, no puede tomar, pero sí puede elegir si es niño o niña, saltándose por completo lo que es el respeto hacia su crecimiento, ¿no? El lóbulo frontal del cerebro es lo que te da el raciocinio, el que te da la cordura y el sentido común para tomar decisiones. Los niños no lo tienen desarrollado, los niños de 12, 13 años. Entonces, ¿cómo un niño de 12, 13 años va a tomar una decisión tan decisiva en su vida? A los niños se les tiene que guiar, y cuando tengan la mayoría de edad, si deciden ser homosexuales o no, transgénero o no, que lo decidan por ellos mismos. Pero mientras, la tutela le corresponde a los padres. Pues Morena, hasta hace unos 15 días, quiso imponer una ley donde los padres no fueran tomados en cuenta y se le diera una libertad sexual, disque de libertad, a los niños menores. Bueno, si es así, pues entonces que se les dé la libertad de tomar, de fumar. ¿Cuál es el problema? Ilógico, ¿verdad? Bueno, Morena es el caballo de Troya de estas ideologías. Y hago un llamado a toda la sociedad mexicana para que esté al tanto de estas ideologías. Porque muy bien, Morena está metiendo políticos corruptos a la cárcel, está haciendo investigaciones, está apoyando el desarrollo del país, pero por otro lado va a destruir la sociedad. Va a destruir la célula principal de una sociedad, que esta es la familia. Para muestra, 2 ejemplos. Marcelo Ebrard acudió a las Naciones Unidas en el mes de septiembre, y Marcelo Ebrard dijo que México era feminista. Ese es un ejemplo de que Morena trae la ideología de género, las aberrantes leyes de género, bajo el brazo, y las están implementando en México sin consulta ciudadana ni consulta científica. Olga Sánchez Cordero en múltiples ocasiones ha apoyado el aborto. Me llama la atención de Sánchez Cordero, siendo que ella es ex jueza de la Suprema Corte. Debe de saber que México está suscrito a tratados internacionales en los cuales México rechaza el aborto. Es increíble que una señora de leyes
implemente o quiere imponer esta ley sobre el aborto cuando ni siquiera promueve una consulta ciudadana, una consulta política, un análisis científico en el cual se llegue a una conclusión? Como vemos, Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard son de Morena, y ellos dos han dicho apoyar al feminismo y apoyar el aborto, concretamente el aborto, esto último, Sánchez Cordero. Hace poco vivimos una marcha feminista en México, no una, sino varias en este régimen de Morena, y jamás han sido presas estas señoritas. Una feminista moderna puede tener un mal día, acudir a cualquier edificio, romper ventanas, pintarrajear monumentos históricos y sale impune. ¿Qué pasaría si tú y yo, en un arrebato, vamos y rompemos las ventanas de los palacios municipales de nuestra ciudad? ¿Crees que nos dejarían libres como a las feministas? No, ¿verdad? Bueno, esto nos habla de que Morena está metiendo la ideología de género, está metiendo el feminismo rancio de la actualidad y está metiendo leyes LGTB, porque también los movimientos LGTB aquí en México desean que sus transformaciones sexuales, que son una mentira porque nadie puede cambiar su sexo, puedes mutilar tus genitales, pero jamás vas a ser, en el caso de los hombres, jamás van a ser mujeres. Podrás aparentar ser mujer, pero jamás lo vas a hacer. Entonces estos movimientos feministas y LGBT están pidiendo apoyo al gobierno de Morena y Morena los está escuchando. ¿Qué pide el movimiento feminista? El movimiento feminista pide derechos y se me hace bastante chistoso porque en la Constitución de México hombres y mujeres tienen derechos y obligaciones. Entonces estamos hablando de un victimismo falso. Igual el movimiento LGBT, que pide que sus operaciones sean gratis y que no se les discrimine, lo cual es absurdo porque la misma Constitución te ampara, seas hombre o mujer u homosexual. Entonces, como vemos, están creando víctimas de papel, víctimas de mentira. ¿Qué es una ideología? Una ideología la puedes tener tú, la puedo tener yo, cualquier persona. Pero si esta ideología no la apuntalas con hechos reales, con estudios, con análisis objetivos, esta ideología es como el viento, intangible. Entonces estas ideologías, la ideología de género, es eso. Es una ideología sin bases, es una ideología sin cimientos científicos y que se quiere imponer. Como dije, el feminismo actual en México está siendo impuesto por Morena, por Sánchez Cordero, en cuestión del aborto. Y hasta hace poco, Morena está implementando o imponiendo leyes de transgénero hacia niños, y por niños me refiero de 12 a 13 años, violando la patria potestad de los padres. Hago un llamado a todo mexicano y mexicana para que estén atentos a estas leyes de transgénero y de feministas. No permitamos que Morena destruya socialmente a México. Andrés Manuel, ahora voy a hablar un poco de él, es un presidente que sí quiere un bien para México, que sí respeta las leyes, pero desafortunadamente él está callando, y él calla porque sabe que es una agenda progresista.
Después de la última marcha feminista que se dio aquí en México, Andrés Manuel no opinó nada sobre el vandalismo que se generó. Andrés Manuel no está tomando en cuenta a las feministas en cuestión de los destrozos y de las mentiras que están implementando en la sociedad. Andrés Manuel tenía un lema en su candidatura y él decía que nadie por encima de la ley. Bueno, pues vemos que Andrés Manuel no cumple con esta ley o con este dilema que él dijo. Andrés Manuel está dejando que las feministas se impongan sobre la ley. Es por eso que gozan de impunidad. Aún así, considero que Andrés Manuel, nuestro presidente, no está involucrado con estos lobbies feministas y LGBT, pero no se quiere meter en el tema, quiere mantenerse al margen. Aquí el problema son los senadores y diputados de Morena, que ellos sí están implementando esta ideología de género. Una ideología de género que, como dije al principio, va a destruir la sociedad mexicana. Hagamos un hincapié en el sentido común, hagamos un hincapié en los valores de la familia tradicional. Nadie merece educar a tus hijos más que tú mismo. Y Morena quiere imponer leyes de transgénero hacia menores de edad. Este es el primer video de este canal. Subiré en los próximos días más hablando de este tema, porque es la hora de que en México se hable de que Morena es un caballo de Troya. Morena va a destruir la sociedad mexicana con las feministas y los movimientos LGBT. Es hora de que alguien ya hable de eso.